Bueno, hola, hoy vamos a hablar sobre la influencia que tuvo la Segunda Guerra Mundial sobre nuestro país, la Argentina. Todos conocemos el hecho y la gran guerra que fue la Segunda Guerra Mundial, pero hoy vamos a hablar especialmente cuál fue la influencia en nuestro país. Primero arranquemos hablando brevemente sobre qué fue. Fue una guerra que enfrentó a países de todo el mundo y es considerado hoy todavía el peor conflicto bélico de la historia, ya que afectó a muchas personas y hubo también muchos heridos y muchas muertes. Más de 100 millones de soldados de una veintena de países participaron en el conflicto. También, pero a diferencia de la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial los escenarios de batalla se extendieron más allá de Europa. Por lo tanto, hubo mucha más influencia en los distintos continentes, y más en Argentina y en América. Para entender un poco más sobre la influencia de la Segunda Guerra Mundial, vamos a explicar los dos bandos que hubo en esta guerra. En primer lugar, estaban el eje, que estaba compuesto por los países Alemania, Italia y Japón. Y en segundo lugar estaba el bando de los aliados, que estaban Gran Bretaña, Francia, la URSS y después se incorporó a Estados Unidos en 1941. Bueno, la clase, ahora que ya tenemos todo esto visto, la clase se va a desarrollar en ir explicando la influencia que tuvo la Segunda Guerra Mundial a medida del transcurso en la Argentina durante las presidencias y los golpes de Estado que hubo en ese entonces, en nuestro país. La Argentina, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, estaba bajo la presidencia de Ortiz, quien fue el sucesor de Agustín P. Justo, el último gobierno radical. Nuestra nación trató de mantener siempre la posición de neutralidad frente a la Segunda Guerra Mundial, ya que le convenía en un montón de aspectos. Esta decisión fue tomada, en primer lugar, por un acuerdo de ministros. Durante la presidencia de Ortiz, aunque él haya decidido y el gobierno mantener la posición de neutralidad, hubo acciones para romper con esta neutralidad tomada por la Argentina. Por ejemplo, en abril, el gobierno propone la no beligerancia con el propósito de abandonar la neutralidad absoluta que mantenía Argentina. Pero Roosevelt, mediante el Departamento de Estado, denegó esta propuesta. Y luego, en junio también de 1940, llegó a Buenos Aires una delegación militar estadounidense que propuso a la Argentina participar en los planes de defensa continental elaborados por el Pentágono, que es perteneciente a Estados Unidos, y estos incluían la posibilidad de instalar las bases en las Islas Malvinas. Pero nuestra nación argentina denegó la propuesta. Sin embargo, Ortiz no pudo completar su mandato, ya que estaba muy enfermo, estaba muy delicado, y pidió licencia en junio de 1940. Por lo tanto, tuvo que asumir Ramón Castillo, quien era el vicepresidente, el 12 de agosto de 1942. Sus políticas eran similares, iguales a las de Ortiz, que quería seguir, en torno a la Segunda Guerra Mundial, quería seguir con la neutralidad. No obstante, hubo también opiniones opuestas, como la del expresidente Justo, que tenía un gran apoyo popular, y quería que Argentina le declarase la guerra al eje, porque Justo se encontraba en el cargo de general de la Armada Brasilera, quienes ya le habían declarado la guerra también al eje. Por eso, Argentina denegó esta propuesta, y durante también de esta presidencia, Estados Unidos presionó a los americanos para que rompieran relaciones con Japón por el ataque de Pearl Harbor y le declararan la guerra al eje, Alemania, Italia y Japón. Sin embargo, la Cancillería argentina consiguió una moción distinta para que los países latinoamericanos tuvieran el derecho de poder decidir si declarar la guerra al eje o mantener su neutralidad. Argentina fue la única de las 20 naciones que no le declaró la guerra al eje y se contradijo a Estados Unidos. También Chile lo apoyó en un momento, pero luego le declaró la guerra a este bando. Bueno, como Argentina poseía un modelo agroexportador, continuaba con la exportación de materias primas a las potencias, aunque con la Segunda Guerra Mundial su economía había disminuido. Gracias a sus acciones de exportación, dos de sus buques sufrieron un ataque en el año 1942 durante la presidencia de Castillo. El buque Victoria y Río Tercero fueron atacados por submarinos alemanes cuando volvían de transportar la materia prima de Nueva York. Estos buques tenían carga general y por lo tanto no había nada que se pudiera considerar de carácter bélico.
Por lo tanto, el ataque a un barco neutral y a las 5 muertes provocaría un serio incidente diplomático, aunque finalmente no se rompieron las relaciones entre Argentina y Alemania. Sumándose a este hecho, durante este año también se descubrió en La Plata una red alemana de espionaje que informaba sobre los embarques de alimentos a Gran Bretaña. Debido a los embarques de alimentos a Gran Bretaña, los ingleses eran más tolerantes respecto a las decisiones de política internacional por parte de Argentina. Los británicos sabían que dependían de Argentina para subsistir y por lo tanto aceptaban su neutralidad. El 4 de junio de 1943, la guarnición de Campo de Mayo avanza sobre Buenos Aires y derroca al gobierno. El nuevo gobierno le abre los brazos a grupos nacionalistas y católicos que ocupaban funciones en los ministerios. Y como presidente de facto asume Arturo Rawson Corbalán. En el año 1940 se había formado una agrupación secreta conocida como las siglas GOU que simpatizaba con el eje. Estas siglas significaban Grupo de Oficiales Unidos y eran una logia secreta de orientación nacional socialista con rasgos de extremismo de derecha. Pensaban que teníamos que estar aliados al eje, ya que estos iban a ganar la guerra y de esta manera íbamos a tener todos los beneficios económicos que se derivarían de la victoria. Los miembros de la GOU tenían el propósito de encumbrar el poder a Pedro Pablo Ramírez, que era un oficial que cuando era teniente primero, desde el año 1911 hasta el año 1913, estuvo incorporado al ejército alemán y es por eso que era un fiel admirador de las Fuerzas Armadas alemanas. Luego asume otro presidente llamado Pedro Pablo Ramírez el 7 de junio de 1943. Durante la presidencia de este, las relaciones con Estados Unidos fueron bastante tensas. Todos los ministerios estaban al mando de personas que pertenecían a la logia de GOU. En primer lugar, las relaciones con Estados Unidos eran de esa manera, ya que pensaban que Argentina pretendía la hegemonía de América, lo cual consideraban su privilegio. También porque la inteligencia estadounidense descubrió las intenciones argentinas de negociar la compra de armas alemanas y finalmente porque Argentina se oponía abiertamente a las políticas de Washington relacionadas con el eje. Bueno, en estos periodos de los que estaba hablando Pato, surge la figura de Perón, que luego se vuelve muy importante para la historia de nuestro país. El cónsul argentino es descubierto en labores de espionaje a favor del eje por servicios de inteligencia de Estados Unidos e Inglaterra. Washington presiona al presidente Ramírez obligándolo a romper todo tipo de relación que tenía con Alemania, Italia y Japón, hecho que finalmente sucedió el 26 de enero de 1944. Los militares, al enterarse de todo lo que estaba ocurriendo, decidieron actuar. El presidente Ramírez surge un rápido golpe de Estado y asume la presidencia el ministro de Guerra, Emilio Julián Farrell. Las presiones de Estados Unidos continúan aún más cuando se creía que el eje ya era una causa perdida. El gobierno cierra algunos diarios que simpatizaban con el nacionalsocialismo y el presidente Farrell nombra a Juan Domingo Perón como ministro de Guerra y meses después se convierte en el vicepresidente de la nación. Como el gobierno militar no cedía a las presiones de Washington, Roosevelt se ve obligado a ordenar la congelación de oro argentino en los Estados Unidos y retira a su embajador de Buenos Aires. Siguiendo con las órdenes, algunos países de Latinoamérica también retiran a sus embajadores. La sanción no alcanza a la economía, puesto que los aliados necesitaban de la carne argentina, pero aunque los embarques continuaban, los pagos estaban congelados y como consecuencia de esto, hay un bloqueo comercial por parte de los norteamericanos. El gobierno argentino, luego de todas estas cosas, se ve obligado a declararle la guerra a Alemania y a Japón a fines de marzo. Pero Ramírez se vio obligado a romper el pacto que tenía con el eje, con el objetivo de disparar el aislamiento internacional que a la Argentina le estaba resultando crecientemente insostenible. La neutralidad de la Argentina iba a derivar en el aislacionismo
en un mundo gobernado por los aliados. Es un gesto muy vergonzoso para muchos de los argentinos que lo siguen considerando así, pero Argentina, obligada por todas las circunstancias, se ve forzada a firmar el Acta de Chapultepec para integrarse a la firma de la Constitución de las Naciones Unidas en San Francisco. La Conferencia Interamericana sobre los Problemas de la Guerra y de la Paz, que se reunió desde el 21 de febrero hasta el 8 de marzo de 1945 en el castillo de Chapultepec, que queda en la Ciudad de México, procuró afrontar todas estas cuestiones que se estaban presentando. Allí, el gobierno de Roosevelt, a quien le quedaban nada más 2 meses de vida, pretendía consolidar finalmente el sistema panamericano que tan costosamente había tratado de construir en 1933. Días más tarde, Reino Unido, Francia, Estados Unidos y otros países de Latinoamérica restablecerían las relaciones diplomáticas e invitarían al país a la Conferencia de San Francisco, que sentaría para la creación de la ONU. Al terminar con la Segunda Guerra Mundial, en 1945, Argentina tuvo elecciones al año siguiente, donde el presidente electo fue Juan Domingo Perón, quien había conseguido un gran apoyo popular gracias a su vicepresidencia. Ahora vamos a hablar de las consecuencias de esta Segunda Guerra Mundial. A su vez, esta Segunda Guerra influyó, pero también trajo muchas consecuencias en el país a nivel económico. Ortiz, al igual que su antecesor, Agustín Pedro Justo, eran ambos simpatizantes de los aliados y no ignoraba que la neutralidad argentina convenía, pero no solo a nuestro país, sino que también le convenía al Reino Unido, con el fin de atenuar probables ataques de naves de Alemania a nuestros buques argentinos. En la Segunda Guerra Mundial, en 1939, produjo un impacto innegable sobre las relaciones económicas de la Argentina con Gran Bretaña. Por el lado de las exportaciones argentinas, hubo un progresivo cierre de mercados europeos que estuvo producido por las victorias alemanas, y esto redujo de una forma drástica las exportaciones agrícolas. Las que iban dirigidas al Reino Unido cayeron, pero por otra parte aumentaron mucho las ventas de carne a este país, tanto carne enfriada como carne congelada. Luego, mientras estas exportaciones tradicionales parecían tener pocas perspectivas a largo plazo, una vez que pasara esta coyuntura bélica que temporalmente estaba beneficiando a los ganaderos, las exportaciones industriales argentinas parecían tener como un horizonte mucho más prometedor a futuro, un horizonte que iba a ser mucho mejor. La opción por la exportación industrial también implicaba una profundización de los cambios de la política económica que fueron provocados por la crisis de 1930. En conclusión, Argentina mantuvo su estado neutral durante la mayor parte del conflicto, ya sea por motivos económicos, políticos y culturales de distinta índole. Por un lado, fue importante el comercio con Inglaterra, por otro, sus lazos de sangre con Italia y España, como la tradición de ser neutral en conflictos ajenos, y también para algunos nacionalistas el hecho de no ceder ante Estados Unidos. A través de toda esta clase pudimos notar que, aunque Argentina no participó explícitamente de esta guerra, esto sí afectó al país por todas las cosas que fueron mencionadas anteriormente.